Nos alegra encontrarnos nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos. Gracias por acompañarnos semana a semana en el estudio de la Palabra de Dios. ¿Cuál cree usted que es el tema más recurrente de la Palabra de Dios de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis? ¿Cuál cree usted que es el que conlleva y hace un hilo conductor? Lógicamente nosotros tenemos que decir que es Cristo, pero hay un tema del cual nosotros vamos a conversar ahora, que por lo menos, según algunos escritores, tiene 1845 alusiones a él. Y de cada 25 versículos, una es alusión ¿a qué? A la segunda venida de Cristo. Vamos a conversar de eso. Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Bien, Raúl. Gracias a nuestro Dios, aquí estamos de nuevo para seguir compartiendo estas lecciones de la Biblia tan importantes. Y en esta ocasión nosotros vamos a hablar de este tema que significa la culminación de la historia del mundo, que es la segunda venida de Cristo en gloria y majestad a esta tierra. Y como decía Raúl, hay miles de promesas en la Biblia que este mundo se va a terminar. Y solo en el Nuevo Testamento, como tenemos acá la referencia, hay más de 260 referencias a la segunda venida de Cristo. Y significa 1 de cada 25 textos nos habla del regreso del Señor. Claro, exactamente. Hay un texto que creo que es muy recurrente, quizás en las oraciones incluso, ¿no es cierto? Está en Isaías 25:9. Este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es nuestro Señor, en quien hemos creído, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Claro, efectivamente ahí tenemos una de las promesas más lindas en Isaías, y una promesa muy clara está allí en San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, ¿cierto? 3. Donde Jesús promete con todas sus letras venir a esta tierra. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, Jesucristo les dice a los apóstoles, yo me voy, ustedes no me pueden seguir ahora, a donde yo voy, ustedes no pueden ir, yo voy al Padre, pero luego les dice, vendré otra vez. Ya vino una primera vez, estuvo en la tierra 33 años, ya sabemos que solo 3 años y medio predicando y haciendo la obra pública, pero Jesús dice, vendré otra vez, pero no vendrá nuevamente a pisar la tierra y a seguir predicando. Él vendrá a buscar la cosecha de lo que Él sembró. Por eso que la segunda venida de Cristo es el día de las recompensas, es el día de la salvación, el día de la resurrección de los muertos, el día de que aquellos que no creyeron en el regreso de Jesús y no creyeron la palabra de Dios, serán destruidos, dice, con el resplandor de la venida del Señor. Ahora, estos textos a veces traen un poquito de confusión a algunas personas porque comienzan a interpretarlo fuera de su contexto general, porque aquí el tema general que nosotros estamos tratando es el gran conflicto, ¿no es cierto? Sí. Pero el plan de la salvación está en ese gran conflicto que es la salida que Dios ideó de una manera maravillosa para rescatar al hombre y volverlo al inicio, digamos así. Claro. Entonces cuando habla aquí, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Y dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Uh-huh. Entonces hay un detalle que alguien podría interpretar así, y si no fuera, y yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cómo? Si hay, ¿por qué va a preparar? ¿Se fija? Pero lo que está haciendo, tratando de interpretar a nosotros, que somos seres humanos, que Él está preparando algo que es fabuloso, extraordinario, maravilloso, lo que usted quiera ponerle allí como adjetivo. ¿Para quién? Para quien ama tanto. Porque Él quiere reencontrarse con esa raza que a la consecuencia del pecado, ¿no es cierto?, se perdió. Reincorporarse. Sí. Y Él dice, y si me fuere, yo os aparejaré el lugar, o sea, cumplir una función, volveré y los llevaré para que ya siempre esté conmigo. Entonces, la esperanza de la venida de Cristo aquí está en un contexto en que el discípulo que está junto al Señor se comenzó a desesperar
porque se le iba el maestro. Comenzó a desesperarse porque la esperanza que tenían ellos, que era un poquito distinta a la que nosotros debemos tener quizás y ellos deberían haber tenido, que le iba a solucionar el problema, por ejemplo, de los romanos, que iba a solucionar el problema de la miseria. No es el momento. Él tiene un momento, un día en que eso va a ser, y eso es cuando Cristo venga por segunda vez. Claro, efectivamente, el mundo cristiano y protestante, todos creen que va a haber una segunda venida de Cristo. Sin embargo, el momento en que Jesús viene a la tierra, qué es lo que va a hacer, cuándo, cómo, y muchas otras preguntas que resultan de este hecho fundamental. Algunos han pensado y han dicho, bueno, Jesucristo ya vino y está en el cielo con los que mueren y tiene digamos, una relación con ellos en el cielo. Hay otros que dicen que la venida de Jesús es alegórica, que no va a ser algo real. Otros dicen que la venida de Jesús va a ser después de los 1000 años, o sea que extienden la segunda venida de Cristo para después de los 1000 años y todavía no comienzan los 1000 años. Entonces allí hay una gran confusión que se produce dentro del protestantismo y nosotros tenemos que saber a cabalidad cuándo Jesús realmente va a venir según las profecías bíblicas o esperaremos 1000 años o ya vino o es alegórico, y eso es un tema que nosotros vamos a tratar en esta lección. Es bueno hacer hincapié en el hecho de que para nosotros la segunda venida de Cristo es un hecho real. Sí. En segundo lugar, que nosotros no debemos ignorar que el tiempo viene, que es real también. Y lo otro es que aguardemos. Velar. ¿Te acuerdas tú? Hay muchos ejemplos en la Biblia que Jesús puso como parábola, las 10 vírgenes, ¿no es cierto? El esposo viene. Esperar, pero esperar conscientes y preparados para ese evento. Y ese evento necesita que tengamos nosotros, ¿qué cosa? El aceite que es del Espíritu Santo para poder discernir, para poder encontrarse realmente y no salir a buscar en el momento en que aparece. Fíjate, estaba leyendo que el cristianismo, después que empezó a levantarse, ¿no es cierto?, a sacar la verdad, empezaron a aparecer algunas ideas, como tú mencionabas, que los 1000 años, ¿no es cierto?, que Cristo venía a la tierra, va a estar por 1000 años, a arreglar todo. O sea, fueron distorsionando estas verdades y ese es un problema bastante serio porque el enemigo nunca se va a dar por vencido para entrar a engañarnos con falsas interpretaciones. La Biblia habla claramente qué es lo que son los 1000 años, dónde se va a pasar esos 1000 años, qué se va a hacer en esos 1000 años. Pero no podemos ir más allá de lo que la Biblia dice ni empezar a buscar algunas interpretaciones que nos pueden llevar a equívocos en realidad. Por eso es que lo que sí uno debe estar seguro es que hay una promesa de su regreso, que se está demorando. Mira, cuando tú lees, por ejemplo, Hebreos 11, la lista de personas maravillosas que existieron, cuando va terminando dice, pero ninguno de ellos, excepto por allí uno que se fue al cielo, ¿cierto? Pero ninguno de ellos recibió la recompensa de su regreso. ¿Pero la recibieron, no? Claro que sí. O sea, por eso es tan maravilloso hablar de la segunda venida del Jesús. Como decíamos, muchos esperaron y nunca lo vieron. Murieron en la esperanza. Pero yo creo que nosotros debemos estar a la espera del tiempo, porque Cristo muchas veces mencionó, ahora no es el tiempo, incluso en su ministerio, ¿te acuerdas tú? Él tiene tiempo estipulado. Él dijo, mira, no es el tiempo, no ha llegado mi hora, pero en algún momento comenzó a decir que ahora sí era el tiempo. Ahora, a esta espera, ¿no es cierto?, de Cristo vendrá a establecer un reino, ¿para qué? Para vivir con sus hijos, con los que ama por la eternidad. Pero previo a ello, ¿qué es lo que hay? O sea, no previo a la venida. Su venida y luego 1000 años. Claro, en el calendario profético que se vislumbra a través de los libros de Daniel y Apocalipsis,
La segunda venida de Cristo tiene varias características. Una de ellas es que Jesús viene de manera visible, como dice aquí Apocalipsis capítulo 1:7, también Hechos de los Apóstoles capítulo 1, verso 9 al 11, que el mismo Jesús que se fue al cielo es el mismo que viene. Viene de manera visible, de manera personal, y viene a la tierra a poner término a la historia de este mundo de pecado. La venida de Jesús, como dice Pedro, será salvación para algunos y destrucción para otros. Entonces, Jesucristo viene a resucitar todos los que han muerto en el Señor en toda la historia. Y a eso se le llama primera resurrección. La resurrección de los justos es denominada así en la Biblia. Y Jesucristo los viene a buscar. Siempre Él habló de que se sentarán con mi Padre en su trono y que nos va a venir a buscar. No que Jesús viene a quedarse, como lo interpretan algunos, que Jesús viene a reinar en la tierra, a arreglar este mundo como el gobernante supremo de la tierra, como un superhombre, un superdios que viene a arreglar todo lo malo que está en la tierra. No, la venida de Cristo, Jesús viene a buscar a sus escogidos para llevárselos en un viaje hasta el mar de vidrio y hasta la presencia de Dios. Entonces, la Biblia nos habla en Apocalipsis capítulo 20 de los 1000 años. Los 1000 años han tenido mucha controversia teológica, pero en los 1000 años la Biblia dice que reinaremos con Cristo 1000 años. 1000 años. Habrá un juicio en el cielo también durante los 1000 años para juzgar a aquellos que se perdieron. ¿Por qué mi tío no llegó? ¿Por qué mi amigo? ¿Por qué mi pariente? Etcétera. Y se va a hacer un estudio de todos los que se perdieron, para que se dé cuenta el universo que hubo razón por la cual ellos no están dentro de los redimidos, no están en la lista a la cual Jesucristo vino a buscar. Entonces, esta promesa de la venida de Cristo para la iglesia cristiana es una promesa bienaventurada. Ya estamos en el tiempo del fin. Jesucristo acerca sus pasos a venir a esta tierra, y es por eso que la espera para nosotros significa, como decía Raúl, velad y orad, prepararse, estar pendiente porque el tiempo está cerca. Los mismos discípulos interpretaron mal las palabras de Jesús, pero las entendieron al final, porque lógicamente quedó escrito eso. Y quizás nosotros también estemos haciendo lo mismo, interpretando mal a qué viene. No, en la Biblia habla de épocas, de situaciones. Él viene a buscar. Tú decías, resucitarán todos aquellos que murieron en el Señor, ¿verdad? Claro. Los que no resucitan son los que están vivos, pero que son salvos. Y eso es lo que dicen, nuestro Dios le hemos esperado y Él nos salvará. O sea, nadie va a ser primero que otro. Todo va a ser realmente una cosa extraordinaria. Ahora, eso de interpretar mal es porque no nos ponemos a pensar en las palabras que Cristo dijo, Miguel. Este mismo Jesús, tú estabas repitiendo de Hechos, ¿no es cierto? Hechos allí 1:9 en adelante, este mismo Jesús, ¿qué está mirando? Le dice a la gente. A este mismo Jesús que ha sido tomado, a sí mismo volverá. Interesante eso, o sea, claro. No es que va a venir no se fue un espíritu, porque él estuvo como 40 días ahí y vieron que era humano, va a venir, pero ahora sí, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro, efectivamente, este tema de la segunda venida de Cristo lo estudió Martín Lutero. Llegó a conclusiones bastante importantes. También Calvino. Bengel lo estudió allí en el centro de Europa. Hubo otro hombre llamado William Wolf. Este hombre era un predicador internacional y su tema era la segunda venida de Cristo. Y estuvo muchos años predicando en diferentes países acerca de la venida de Cristo. Ese era su tema favorito. Pero en Norteamérica se levantó un hombre llamado William Miller. Uh-huh. Este era un agricultor, un hombre que había ido a la guerra, un hombre que había sido bautista en su niñez. Gran parte de su juventud fue deísta, es decir, pensaba que Dios creó el mundo, hizo tantas cosas, pero que Dios se fue. Recuperó su fe en la Biblia y leyendo la Biblia, como dice Isaías allí, mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, porque así se debe estudiar la Biblia. Él, después de estudiar y encontrar al Salvador Jesucristo, allí en la palabra de Dios,
encontró que Jesús venía y se hizo una gran pregunta. ¿Cuándo? La pregunta que él se hizo es la siguiente. ¿Por qué en mi iglesia, porque él volvió a la iglesia, por qué en la iglesia nadie habla de la venida de Cristo? En el año 1830, cuando él ya llegó a todas las conclusiones, se admiró de que habiendo tanta luz acerca de la segunda venida de Cristo, ninguna iglesia predicaba la venida de Cristo. Y él dijo, ¿y yo quién soy? Yo soy un agricultor, no soy pastor. Pero el Espíritu Santo le hizo un llamado. Todo lo que tú has estudiado por 16 años acerca de la venida de Cristo, tienes que decírselo al mundo, dilo al mundo. Pero él decía, yo jamás he predicado, no tengo la facilidad, tengo 50 años. Pero para el Espíritu Santo no hay problema con la edad. Y este hombre empezó a predicar la palabra de Dios, la venida de Cristo. Se llenaban las iglesias, se llenaban los salones, lo invitaban de todos lados y estuvo predicando 13 años. A tal punto que en Norteamérica habían cerca de 500.000 religiosos pertenecientes a diferentes iglesias cristianas de la época, esperando la venida de Cristo, según el cálculo que Miller había hecho, para el 22 de octubre del año 1844. Entonces, en esa fecha, nosotros sabemos que no se cumplió la venida de Cristo, pero él tenía todo el estudio, pero algo falló. Y eso es lo que tenemos que descubrir. Yo creo que uno debería hacer exactamente lo mismo, estudiar, y el Espíritu Santo va a iluminar, va a trasladar los pensamientos que necesitamos para que sean nuestros y luego compartirlos. Porque estudiando la vida de Guillermo Miller, efectivamente el hombre, ¿de dónde sacó palabras? Yo creo que el Espíritu Santo efectivamente lo ayudó, lo bendijo, pero él tenía mucho concepto ya en su vida. ¿Y claro, qué empezó a hacer? El Espíritu Santo hizo que salieran de una manera tan agradable que fuera aceptada por la gente. Porque uno puede decir que el Espíritu Santo me ayude a predicar, pero si no has estudiado, no te has relacionado con el que tiene la verdad, él tenía, ¿de qué vas a predicar? Claro, él tenía el predicamento y decía, si me llega una invitación a predicar, lo voy a aceptar. Porque ya el Espíritu Santo lo instaba, pero él decía, no. Y pasó media hora y llegó su sobrino a decirle, tío, en la iglesia no viene el pastor, así que te toca a ti predicar, me dijeron que te avisara. Y él nunca había predicado. Y le pareció mal eso. Se fue a un bosque a reclamarle a Dios. Pero después de llorar, de estar ahí diciéndole, Señor, ¿para qué habré hecho esta promesa? Accedió a predicar. Después vamos a contar qué pasó. Debe haber sido lindo ese sermón, ¿eh? El primero de uno que no es pastor y que no era predicador. Hablando acerca de Guillermo Miller, estoy pensando que él descubrió algunas cosas que hasta el día de hoy han trascendido a las iglesias que siguieron el planteamiento de la Biblia, porque otros se desviaron también. Sí. Pero siguieron hasta adelante, ¿no es cierto? Tú bien decías, este hombre observó que los acontecimientos predichos por los profetas se cumplieron. ¿Tú recuerdas? 400 años los israelitas estuvieron en el desierto, lo había dicho ya. 70 años, Daniel en Babilonia. Babilonia, ¿no es cierto? Estuvo el pueblo y 70 años volvieron. Vino el cumplimiento del Mesías, el Mesías vino. O sea, es como decir, vaya, si todo eso se cumple, entonces esto que yo descubro tiene que cumplirse. ¿Y qué descubrió él? Él descubrió que Dios tenía una cronología y un calendario para las cosas importantes que debían suceder. Y dentro de esa cronología también estaba, según él, la segunda venida de Cristo. Y Guillermo Miller hizo los estudios de la profecía que aparece ahí en Daniel capítulo 8 y también parte del 7, pero Daniel 8:14 específicamente, que ese texto nos habla y nos dice que hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Entonces, Guillermo Miller, dentro de todos sus estudios, él pensó como todos los que pensaban en aquella época,
que el santuario era la tierra. Claro. Y que Dios venía a la tierra en su segunda venida a purificar la tierra. Y 2300 tarde y mañana, si uno dice tarde y mañana, significa un día. Y si nosotros hacemos la traslación, hacemos la comparación día por año, significaba que existían 2300 años. Y él se hacía la pregunta, esta es una profecía que está anunciando que hasta 2300 años el santuario será purificado. ¿Cuándo empiezan los 2300 años? ¿Cuándo terminan? Y es allí donde él se dedicó a estudiar y a buscar en la Biblia, a escudriñar las Escrituras, y aquí descubrió varias cosas interesantes. Descubrió que habían varios otros que habían estudiado el tema, que no era el primero, pero que no lo habían acabado. Dentro de todos los que estudiaron allí tenemos a Jonathan Petrie, tenemos a Isaac Newton y tenemos a otros 3 estudiosos de la Biblia que estudiaron las profecías de Daniel, y que también este número, 2300 tarde y mañana, fue un número que realmente los sorprendió y que quisieron estudiarlo a fondo. Y estudiando la Escritura, Guillermo Miller llegó a la conclusión de que los 2300 años se explicaban allí en el capítulo 9 de Daniel. Aquí nos dice el capítulo 9 de Daniel que desde la partida de la orden para reedificar a Jerusalén y el templo, ese es el punto de partida de las 2300 tarde y mañana. Y de esa manera él sacó la cuenta. ¿Cuándo fue esa orden? Y descubrió que en el libro de Esdras, capítulo 7, aparece allí la orden del rey Artajerjes, que era un rey persa, y que dio la orden, dio los recursos, dio el ejército, dio las cartas para que Jerusalén fuese reedificada. Y eso ocurrió exactamente en el año 457 a.C. Entonces él dijo, este es el punto de partida de esa gran profecía. Es bueno hacer notar, quizá, porque alguno de que esté escuchando por primera vez quizá estas informaciones, dice, ¿de dónde sacan esa fecha y cómo saben que ese es el tiempo? Yo he escuchado, por ejemplo, dice algunos, que hubo otros decretos, pero lo que pasa es que este fue un decreto muy completo. Incluía la restauración del templo, sí, todo, ¿entiendes? Entonces era el año. Ahora, si uno quisiera hacer un estudio de otra manera, porque la profecía se la explicaba en el capítulo 9, ¿verdad? El 8 fue dicho, 8:14 lo dice, y en el 9 se le explica. He venido, ¿no es cierto?, para explicarte, porque ¿qué pensó Daniel? 70 años están cumplidos y el ángel me dice 2300, o sea, nunca vamos a volver. Él seguía pensando en el exilio que tenía el pueblo de Dios. Claro. Pero el ángel le explica que esto va más allá, más allá. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa interpretación? Que dice que aparece un tiempo que está sacado de esa profecía y si uno lo parte de allí hacia atrás, llega a los 457. O sea, claro, aquí en Daniel capítulo 8, versículo 26, porque el ángel le explicó a Daniel allí en el capítulo número 8, parte de lo que se le estaba revelando. Le explicó lo de las bestias, le explicó claro, lo de los reinos de la tierra. Pero el ángel le dice aquí, la visión de las tardes y mañanas, verso 26 del capítulo 8 de Daniel, dice, la visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y esta expresión bíblica nos muestra a nosotros que de todas las profecías que existen en la Biblia con tiempo, que mencionó Raúl, 400 años, 70 años, esta es la profecía más larga de toda la Biblia. Cubre un periodo profético de 2300 años. Y como Daniel quedó enfermo porque realmente quería saber qué significaba el tiempo de las tardes y las mañanas, en el capítulo 9, como decía Raúl aquí, Dios envió al ángel Gabriel para hablar con Daniel y decirle, tu oración ha sido escuchada y yo he venido para mostrarte la visión, la mará, mostrarte la visión, que en el idioma significa la visión profética de los años. Y allí aparece desde el versículo 20 de Daniel 9
hasta el versículo 27, la primera parte de la profecía de los 2300 años que cubre un periodo profético de 70 semanas, que están incorporadas, que están cortadas, determinadas dentro de la gran profecía larga de 2300 años. Y allí aparece exactamente el año en que Jesucristo iba a predicar, el año en que Jesucristo iba a morir y el año en el cual se acababa la misericordia y la gracia para la nación de Israel. Así es que está todo explicado allí muy claramente. Yo me he quedado muchas veces en el capítulo 9, porque el capítulo 9, si bien es cierto, una respuesta que Dios le da a Daniel, porque él dice que estuvo enfermo, incluso no atendió los negocios del rey. O sea, estuvo, voy a decir, con licencia. No sé tomarlo así. Pero, ¿qué es lo que hace el capítulo 9? El capítulo 9 es vaciarse Daniel y confesar sus pecados y entregarse al Señor. Están afligidos. O sea, hay unos términos muy lindos. Dice, y oré a Dios, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido y guardas el pacto y la misericordia. O sea, él está hablando y mientras él habla, mientras se entrega a Dios, dice el verso 20, aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramando dice mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando, vuelvo a repetir esta idea, cuando el ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando, con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. No sé cuánto rato duró la oración anterior de David, pero allí dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, oh Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Porque mira, hay cosas tan lindas aquí, dice, al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y ahí comienzan estas 70 semanas. Él dice para enseñártela. Claro. ¿Y qué? Porque le hizo para enseñarte la visión de las tardes y la mañana. Le faltó esa parte a la Biblia. Claro. Pero no era necesario, porque era el problema que tenía Daniel. Quería saber qué significaban las tardes y la mañana. He venido a enseñártela. Y así aparece también aquí en el libro de Esdras. Por eso que, como tú decías, Raúl, hubieron varios edictos para que Jerusalén fuese reedificada. Un edicto lo dio el rey Ciro, que fue un rey persa. El otro edicto lo dictó Darío, que fue un rey meda. Y el tercer edicto, el que está aquí en Esdras capítulo 7, donde el rey Artajerjes envía a Esdras con cartas para reedificar a Jerusalén. Pero ahí se reunió Artajerjes, que era el rey, era el emperador del imperio medo-persa, se reunió con sus 5 gobernantes, él gobernaba con 5 personas. Y entre todo ese grupo autorizaron dinero en oro, plata y oro del rey, el rey, digamos, de su tesoro y de los tesoros de Media, juntaron el recurso siguiente para enviar a toda la gente que quisiera acompañarlos para reedificar Jerusalén con plata del imperio, porque ellos no tenían. Para que nosotros notemos la importancia de este decreto. El rey financió el viaje, financió la construcción, financiaron todos los gobernantes del sector que rodeaba Jerusalén para edificar Jerusalén. Y hablando de esto, ¿cuándo termina esta profecía tan larga de 2300 años? Bueno, esta profecía como es una gran pregunta. Miller sacó la cuenta y esta profecía terminaba aproximadamente y exactamente el 22 de octubre del año 1844. Los 2300 años terminaban allí. Y según él, ese sería el año y el día en el cual Jesucristo vendría a la tierra a purificar aquí este mundo corrompido. Pero Jesucristo no vino en esa fecha y a eso se le llama el chasco de los adventistas, porque había más de 500.000 adventistas en Norteamérica que esperaban el regreso de Jesús en esa fecha. Pero Jesús no vino.
Y la interpretación y la explicación es muy simple, que lo vamos a estudiar ya la próxima semana. El hecho, la profecía estaba todo bien, el cálculo, pero el hecho no era el correcto. No era la tierra el santuario que se iba a purificar, significaba otro hecho que vamos a estudiar la próxima semana. Así que quiero dejar esta pregunta abierta para comentarla. Estaba pensando mientras tú hablabas que a veces es difícil entender por primera vez las profecías. Yo no sé si usted lo ha hecho. 2300 años, 457, 1844, tantas fechas que aparecen allí. ¿Cómo entenderlas? ¿Cómo las entendió David? Perdón, ¿cómo las entendió Daniel? ¿Qué es lo que hizo? Capítulo 9, léaselo con tranquilidad y vea cómo él elevó su alma en plegaria a Dios, agradeciendo y pidiendo perdón. Y él dice una frase que me gusta mucho: hemos pecado. Daniel pecó. Interesante eso, hemos pecado. Se incluyó con ese grupo, pero para que Dios le diera la más linda respuesta y le aclarara en su mente. A mí me gusta mucho cómo termina Daniel. Daniel le dice, mira, el libro de Daniel termina diciendo, mira, esta es una profecía, es unas palabras para el tiempo del fin. Quédate tranquilo, Daniel, porque tienes un lugarcito preparado en el cielo para ti. ¿Qué le parece si así le dijera al Señor? Necesitará para ir al cielo aprenderse todas las profecías, pero si las necesita enseñar, ¿por qué no les pide a Dios que le ayude por el Espíritu Santo a entenderla y a compartir tan lindas verdades como esta, que asientan, verbalizan, ¿no es cierto?, que Jesús viene por segunda vez? Bendiciones, nos vamos a encontrar la próxima semana.